Hola, ¿cómo van? Mucho gusto, mi nombre es Rafael Machado Muñoz, soy estudiante de 10º semestre de licenciatura en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima. Hoy les hablaré acerca del resumen del capítulo número 5 del libro Arte Poética denominado Pensamiento y Poesía del autor argentino Jorge Luis Borges. Bienvenidos. Ahora bien, antes de empezar a hablarles acerca del capítulo Pensamiento y Poesía de este libro del autor argentino, les voy a hablar acerca de quién fue Jorge Luis Borges, por qué es importante Jorge Luis Borges dentro de todo el mundo de la literatura. Primero, Borges nació en la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires, el 24 de agosto de 1899 y falleció en la ciudad de Ginebra, en el país europeo Suiza, el 14 de junio de 1986. Escritor argentino, considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, cultivador de variados géneros que a menudo fusionó deliberadamente. Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves, entre los que se encuentran los cuentos, los poemas y los ensayos. Sus dos libros más conocidos son Ficciones y El Alet, publicados hacia los años 40. Aquellos son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes, tales como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y la mitología europea. Seguido de ello, ya les voy a empezar a hablar acerca del resumen de este apartado denominado Pensamiento y Poesía. El autor empieza hablándonos de que Walter Peter escribió que todas las artes aspiran a la condición de la música. La razón obvia, hablo evidentemente como lego en la materia, sería que en música la forma y el contenido son inseparables. La melodía o cualquier pieza musical es una estructura de sonidos y pausas que se desarrolla en el tiempo. Una estructura que a mi parecer no puede dividirse. La melodía es la estructura y a la vez las emociones de las que surgió y las emociones que suscita. En el caso de la literatura, y especialmente en el de la poesía, se supone que ocurre exactamente lo contrario. Podríamos contarle el argumento de la letra Escarlata a un amigo que no haya leído la novela, y supongo que incluso podríamos contarle la estructura, la composición y el argumento de, por ejemplo, el soneto de Yeats, Leda y el Cisne, así que cabría pensar que la poesía es un arte bastardo, mestizo. En la lengua tenemos el hecho, y es algo que me parece obvio, de que las palabras son originariamente mágicas. Hubo quizá un momento en el que la palabra luz parecía resplandecer y la palabra noche parecía ser oscura. En el caso de noche podemos conjeturar que en el principio significaba la noche misma, su oscuridad, sus amenazas, las estrellas radiantes. Luego, después de mucho tiempo, llegamos al sentido abstracto de la palabra noche, el periodo entre el crepúsculo del cuervo, según los hebreos, y el crepúsculo de la paloma, el principio del día. He sospechado muchas veces que el significado es en realidad algo que se le añade al poema. Sea ciencia cierta que sentimos la belleza de un poema antes incluso de empezar a pensar en el significado. No sé si he citado ya el ejemplo de uno de los sonetos de Shakespeare que dice así. Esa luna mortal ha sufrido su eclipse, y los tristes augures su presagio escarnecen. Lo inseguro se torna por sí mismo certeza, y la paz hace eternas a las ramas de olivo. Ahora bien, los dos primeros versos, esa luna mortal ha sufrido su eclipse, y los tristes augures su presagio escarnecen, son una alusión a la reina Isabel, la reina virgen, la famosa reina a la que los poetas cortesanos comparaban con la casta Diana, la doncella. Supongo que cuando Shakespeare escribió estos versos, tenía en mente las dos lunas, tenía la metáfora de la luna, la virgen reina, y no creo que pudiera evitar pensar en la luna celeste. Los siguientes versos pertenecen al muy olvidado poeta boliviano Ricardo Jaimes Freire, amigo de Darío y de Lugones.
Los escribió en la última década del siglo XIX y dicen así: Peregrina paloma imaginaria, que enardeces los últimos amores. Alma de luz, de música, de flores. Peregrina paloma imaginaria. No significan nada, no han sido escritos para significar nada, y sin embargo se sostienen. Se sostienen como un objeto bello, son al menos para mí inagotables. Y ahora, puesto que he citado a Meredith, daré otro ejemplo suyo. Este es distinto de los otros, puesto que posee significado. Tenemos la convicción de que corresponde a una experiencia del poeta, y sin embargo, si tuviéramos que señalar qué tipo de experiencia, o si el poeta quisiera explicarnos cómo llegó a estos versos, cómo los logró, no sabríamos qué decir. Los versos son: El amor que nos había privado de cosas inmortales, este pequeño gesto piadosamente hizo, cuando vi por la onda del crepúsculo al cisne deslizarse con sus crías bajo las alas. Estos versos nos induce a pensar que el poeta habla de sí mismo y de su amante. Sabemos, o al menos yo lo sé, que he oído algo inolvidable. Y podría decir que estos versos, lo que Hanslick dijo de la música, puedo recordarlos, puedo entenderlos. No con la simple razón, con la imaginación más profunda, pero no puedo traducirlos y no creo que necesiten traducción. Evidentemente, hay dos modos de emplear la poesía, por lo menos dos modos opuestos. Hay muchos más, evidentemente. Uno de los modos del poeta es emplear palabras usuales y convertirlas de alguna manera en inusuales, extraer magia de ellas. Un buen ejemplo podría ser este poeta tan inglés, hecho de mesura, de Edmund Blunden, que dice así: He sido joven y ahora no soy demasiado viejo, y he visto al justo abandonado, arrebatada su salud, su honor y su carácter. Tenemos aquí palabras Esto sencillas, no es lo que nos tenemos habían un contado. significado claro o por lo menos una clara emoción. Y esto es lo más importante. Pero las palabras no llaman la atención como en el último ejemplo que tomábamos de Joyce. Tenemos así dos maneras de escribir poesía. La gente habla de estilo llano y estilo recargado. Pienso que es un error porque lo que importa, lo verdaderamente significativo, es el hecho de que la poesía esté viva o muerta, no que el estilo sea llano o recargado. Y eso depende del poeta. Podemos encontrar, por ejemplo, poesía verdaderamente notable escrita de un modo llano y tal poesía es para mí no menos admirable. De hecho, a veces pienso que es más admirable que la otra. Por ejemplo, cuando Stevenson, y ya que he discrepado de Stevenson, quiero ensalzarlo ahora, escribió su Requiem. Bajo el vasto y estrellado cielo, cavad la tumba y dejadme yacer ahí. Viví con alegría y muero con alegría, y me he acostado a descansar con ganas. Sea este el verso que grabéis para mí. Aquí yace. Bien, donde el lenguaje quería de este yacer. poema es llano, Ha vuelto es el llano y marinero, vivo, ha pero a vuelto la del mar, vez el y el poeta ha cazador debido ha vuelto de la trabajarlo con colina. verdadero esfuerzo para conseguirlo. Creo, sin embargo, que el hecho de disponer de largos catálogos de palabras y definiciones nos lleva a pensar que las definiciones agotan las palabras y que cualquiera de esas monedas, de esas palabras, puede ser cambiada por otra. Pero creo que sabemos, y el poeta debería sentirlo, que cada palabra vale por sí misma, que cada palabra es única. Pasemos a otra cuestión muy importante, la de la convicción. Cuando leemos a un autor y podemos pensar en la poesía o en la prosa, son una misma cosa. Es esencial que creamos en él, o mejor, que alcancemos esa voluntaria suspensión de la incredulidad de la que hablaba Coleridge, cuando me refería a versos recargados, a palabras que llaman la atención. Podría, por supuesto, haber recordado: Tejed a su alrededor
un triple círculo y cerrad vuestros ojos con horror sagrado, porque él se ha alimentado del rocío de miel y ha bebido la leche del paraíso. Hablemos ahora, y será nuestro último asunto, sobre esa convicción que exigen tanto la prosa como la poesía. En el caso de una novela, por ejemplo, ¿y por qué no podríamos hablar de novela cuando hablamos de poesía? Nuestro convencimiento radica en que creamos en el personaje principal. Si nos resulta creíble, todo va bien. Yo no estoy. Y espero que esto no les parezca una herejía. Demasiado seguro de las aventuras de Don Quijote. Desconfío de algunas de ellas. Creo que probablemente algunas son exageradas. Estoy casi seguro de que cuando el caballero hablaba con el escudero, no urdía aquellos largos y estereotipados discursos. Tengo la suerte de contar con muchos amigos admirables y de ellos se cuentan múltiples anécdotas. Algunas de esas anécdotas, lamento decirlo, estoy orgulloso de decirlo, las he inventado yo. Pero no son falsas, son esencialmente verdaderas. De Quincey decía que todas las anécdotas son apócrifas. Yo creo que si se hubiera entretenido en profundizar más en el asunto, habría dicho que son históricamente apócrifas, pero esencialmente verdaderas. Si se cuenta una historia sobre un hombre, entonces esa historia se parece a él. Esa historia es símbolo. Por último, el poeta argentino expone: hoy he hablado de varios poetas y lamento decirles que en mi última conferencia hablaré de un poeta menor, un poeta cuyas obras no he leído nunca, pero cuyas obras he escrito. Hablaré de mí y espero que me perdonen por ese anticlímax más bien cariñoso. La voz que escucharon de los fragmentos o de los versos de aquellos poemas es de una amiga que vive en Argentina, oriunda de Santa Fe. Ella me colaboró en esta grabación. Muchísimas gracias a ella. Espero sea de su agrado y para todos muchas gracias y que estén muy muy bien. Chao, chao.